denuncias contra farmacéuticas porque el estudio que habían hecho para sacar este medicamento estaba falseado. Han puesto una multa millonaria de 7.000 millones de euros, pero han ganado 20.000 millones de euros. ¿Pensabas que ibas a llegar a donde has llegado? Yo empecé en lo que era el garaje de mis padres, en un barrio en el que la gente le daba miedo a venir con el coche por aparcar. ¿Qué es realmente clínica contador? No pasamos a la gente de entrenar a camilla. Intentamos pasar a la gente de camilla a entrenar. El médico que a ti te diagnostica de un esguince y que te hace ese tratamiento sabe que no es lo mejor porque él no se hace ese tratamiento. En tu clínica, las camisetas que tienes de jugadores, ¿son todas gente que has tratado? Por ejemplo, he tratado a Cannavaro, Buffon. Esa camiseta que yo tengo ahí es la camiseta de su último partido. ¿Se puede decir, se puede saber oferta? Si hubiera estado los 3 años me habría vuelto con 7 dígitos. Y luego a mí me llama de Italia el equipo, el servicio médico que llevaba 3 años teniendo menos lesiones de Europa. Un jugador que haya venido de viaje y se haya liado... 4 días que estuvo en Castellón, le pararon los 4 días la policía. ¿Se puede decir el jugador? Pues sí. Bienvenidos un día más a Hoy o Nunca. Vamos con el segundo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Antes de nada, quería hablar de algo que vi el otro día en redes sociales. A Javier Medina, no sé si lo conocéis. Espero algún día tenerlo aquí a este podcast. Decía algo así como que las decisiones que tomes hoy te las va a agradecer tu yo de dentro de 5 años. Entonces, pon esa piedra en el día de hoy y a partir de ahí sigue poniendo esas piedras para construir ese castillo. Hoy tenemos a alguien que no sé si fue hace 5 años o hace mucho más, creo yo, ¿vale? Empezó a poner esas piedritas empecé supongo que con una piedrita, luego empezó un pie muy grande y nos va a explicar un poquito toda su trayectoria. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Contador. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Ari. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, lo primero que me viene a la cabeza, y yo te conozco desde hace mucho tiempo, pero lo primero que me viene a la cabeza es como un chaval de un barrio humilde de Castellón, que se monta su pequeña, digamos, clínica de fisioterapia en el local de sus padres, en un barrio muy humilde, pero muy humilde de Castellón. Llega a estar trabajando en equipos de primera división de ligas italianas. Entonces, antes de que podamos profundizar más por aquí, me gustaría que me contaras un poquito sus inicios, si realmente pensabas que ibas a llegar a donde has llegado. Es la primera pregunta. Pues siempre hay objetivos, ¿no? Siempre hay algo que te marcas. Entonces, la respuesta fácil y rápida sería sí, porque al final es lo que yo quería desde el primer momento, tenía las cosas muy claras, pero es verdad que el camino es complicado, muy, muy, muy complicado, es un camino duro, y sobre todo, tú sabes esto que todo el mundo te dice, ostras, ¿quién pillara otra vez los 18 años? ¿Quién volviera? Yo siempre digo lo mismo, yo no los quiero, porque si yo volviera a mis 18 años, no estaría aquí, donde estoy ahora, porque no tendría la energía de volver a hacer todo, de volver a trabajar tanto, de volver a formarme tanto, no la tendría. Porque ahora lo pienso y digo, vaya barbaridades que hacía, trabajar hasta las 12 de la noche, formarme, no podría. Pero lo has dicho muy bien, al final yo empecé en lo que era el garaje de mis padres, en un barrio en el que la gente le daba miedo a venir con el coche por aparcar. Claro. Y mira, creciendo poco a poco, al final no me he ido del barrio, he vuelto y ahora la clínica la sigo teniendo en la misma avenida, pero ya con una imagen un poco diferente, sí. Claro. Esto me viene al pelo a la siguiente pregunta, porque te quería preguntar sobre qué es realmente Clínica Contador, que realmente no es una clínica solo de fisioterapia. O sea, cuéntanos un poquito qué has querido montar aquí, qué has construido en este momento. Vale, para explicarte esto bien, yo creo que voy a empezar porque yo cuando me defino siempre digo que soy fisioterapeuta de profesión. Me he formado en fisioterapia, pero a día de hoy yo no me defino como fisioterapeuta, me defino más como ecografista. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la fisioterapia, fisios somos muchos, pero yo lo que hago o lo que me especializo un poquito más es en el diagnóstico mediante la imagen, en entender un poquito el cuerpo, lo que está pasando dentro y fuera, y para ello me ayuda mucho la imagen. Entonces, sí que es verdad que la clínica empezó siendo una clínica de fisioterapia con un despacho, pasó a ser una clínica de 2 despachos, no tenía más espacio y montamos otra clínica para ganarle 2 despachos más y un espacio de entrenamiento,
Y a día de hoy lo he centralizado todo en un espacio que ahora mismo tenemos unos 600 metros cuadrados en las que tenemos una parte de sala de entrenamiento en el que llevamos preparaciones físicas personalizadas, grupos de entrenamientos funcionales, un entrenamiento muy adaptado y muy creado por nosotros para lo que necesita el sistema nervioso, rehabilitaciones, readaptaciones y una parte clínica, que en la parte clínica ahora mismo tenemos unos 10 despachos, tenemos fisios, nutricionistas, traumatólogo, tenemos podólogo, tenemos ahora mismo una especie, nos especializamos también en medicina integrativa, hemos empezado ahora con la estética, entonces un poco englobamos todo. Hemos pasado de ser una clínica de fisioterapia a ser una policlínica, en el que la fisioterapia sigue siendo la base fundamental o el pilar, pero al final fisioterapeutas somos 6 en un equipo de más de 20 personas, entonces ya no somos solo una clínica de fisioterapia. Claro, porque encima, o sea, aquí tienes el negocio perfecto, o sea, los entrenas, les lesionas y entonces luego les atiendes, ¿no? Este es el círculo completo, pero aquí te voy a corregir una cosa. Mira, nosotros, yo lo pienso diferente y ahora entenderás un poco por qué yo creo que funciona también nuestra metodología. Porque al final, yo he entrenado, me encanta entrenar y a mí me encanta hacer CrossFit. Por ejemplo, es mi deporte. Si dijeras, ¿qué te gusta? Yo con lo que disfruto es con el CrossFit. Sí, sí. Yo también otras épocas he disfrutado con el triatlón, otras épocas con el fútbol, pero yo no soy capaz de hacer CrossFit porque mi lumbar no me lo permite. Yo cuando me pongo a entrenar estoy 3-4 semanas, un mes máximo y tengo que parar. Entonces nosotros lo hemos planteado diferente. Como la gente nos entra para fisioterapia, para camilla, nosotros el paciente nos entra para venir a camilla. Somos para ellos la referencia es la fisioterapia. Entonces lo que hacemos es sacar a esa gente que necesita camilla a entrenar. Sí. Entonces convencemos o utilizamos la herramienta de la camilla para explicar a la gente lo importante que es el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento, el moverse. Entonces, no pasamos a la gente de entrenar a camilla, intentamos pasar a la gente de camilla a entrenar. Que la idea es menos camilla, y yo lo explico, yo intento ser muy sincero con todo el mundo, que es que yo quiero menos horas de camilla, más horas de movimiento. Claro. Si no, no vamos a poder salir nunca de la camilla. Claro. Sí, a ver, totalmente broma, porque de hecho yo he entrenado con vosotros, es mi fisio de confianza además, así que para nada, todo lo contrario, y además habéis trabajado así conmigo. Una de las preguntas que siempre veo es ¿cómo es posible que después de tanto tiempo yo vaya a un hospital, me diagnostiquen que tengo un esguince, me hacen una radiografía, ven que tengo un esguince y resulta que me vendan el pie hasta la rodilla y me dicen muletas y a casa 2 semanas, cuando sin embargo esto realmente es lo mejor? Aquí podemos abrir un melón que nos harían falta 3 episodios, pero un poco del resumen te diría que no es lo mejor. El médico que a ti te diagnostica de un esguince y que te hace ese tratamiento sabe que no es lo mejor, porque él no se hace ese tratamiento, pero también yo quiero entender eso. Quiere decir que yo entiendo que ese médico que ha hecho toda una vida de formación, se ha especializado, empieza a trabajar con 30 y pico años porque hasta entonces solo se ha formado, tiene un protocolo de actuación, y el protocolo de actuación, el problema es que si lo saltas y cometes un error te lo juegas todo. Entonces yo, por ti que no te conozco, no me voy a jugar mi carrera profesional. Si el protocolo me dice vendaje hasta aquí, 15 días y hacerla más, es lo que te va a hacer. Si tú fueras su hijo te diría, haz un esguince, vete al fisio, como me ha pasado, que han venido médicos que vienen a tratarse, traen a sus hijos, y esto lo hemos comentado alguna vez, pero hay que entender también que los protocolos, como en cualquier profesión, claro, si a ti te dice haz esto otro, se sale del protocolo, hay un problema y hay un problema legal, claro, no se la van a jugar por nadie. Yo quiero entender que va por ahí. Vale, eso me entra más en la cabeza porque yo muchos esguinces, tú lo sabes, tú me los has tratado prácticamente todos, y es que llegaba al hospital y decía, pero ¿qué me están haciendo? O sea, por no decir tacos, ¿sabes? ¿Qué coño me está haciendo? ¿Sabes? Y literalmente me he quitado la venda y me he ido a tu clínica y me habéis tratado y me habéis dicho, no, tú a caminar. Entonces, no entiendo esa parte y quería entenderla un poco, a ver si me podías dar luz en esa parte, porque no entiendo, porque, o sea, tengo amigos y amigas
que les he visto que han estado en muletas 2 semanas y digo, ¿pero qué haces si estás perdiendo el tiempo? Según lo que... Y yo no soy fisio, según lo que he visto, pero claro, yo me he hecho mucho, la verdad. De hecho, yo ahora mismo tengo un edema óseo, ¿vale? Me gustaría que explicaras un poquito qué lesión es esta, porque veo que yo he estado buscando información, me cuesta un montón encontrar información realmente relevante de este tipo de lesiones, para qué tratamiento se puede seguir para que no sea un calvario y sea como actualmente que yo he estado muchísimo tiempo, yo llevo 1 año, ¿vale? Y por no hacerte caso a ti desde el principio llevo 1 año. Entonces, cuéntame un poquito. El edemas óseos posiblemente sea una de las lesiones más complejas. Vale, antes, para que la gente sepa lo que es, explica un poco qué es el edema óseo. Un edema óseo no deja de ser un morado, Vale. así explicado sencillamente. Entonces yo te voy a poner un ejemplo que te lo expliqué a ti esta semana pasada, Sí. que cuando tú te haces un moradito porque te das un golpe, el moradito que te sale tiene un proceso de curación. Si tú te lo ves y no te lo tocas, dentro de 2 semanas, sin darte cuenta, ha desaparecido. Pero si tú estás todo el día tocándotelo, ese morado cada día tiene peor color. Claro. Y pasan meses y no se va. Entonces un edema óseo no deja de ser un morado en el hueso, que ya de por sí, para que el hueso tenga un edema, quiere decir que algo raro ha pasado. Claro. Entonces no será algo tan sencillo. Pero luego, si ese edema lo tenemos en una base de carga, como es el pie, como es la rodilla, donde suelen ser, si no los dejamos de tocar, no van a recuperarse nunca. Entonces, el problema es que diagnosticar un edema óseo es muy complicado, porque hace falta una resonancia. A nadie le hacen una resonancia en el hospital a día de hoy, porque te duele el pie. Claro. Entonces nos vamos a que se diagnostica por descarte. Será un esguince, 1 mes, me sigue doliendo. Ay, pues a lo mejor es un problema de tendón, 3 meses más, me sigue doliendo. Y por descarte te hacen una resonancia dentro de 7 meses y sale un edema. Ese edema que se ve dentro de 7 meses es un problemón, Claro. porque lleva 7 meses estando ahí tocando. Entonces lo que nos pasó contigo, Claro. que al final nosotros la experiencia nos va diciendo, en la misma sesión descartamos porque tenemos imagen, y la ecografía no te enseña un edema, pero te descarta todo lo demás. Sí. Entonces ves que no hay lesión de ligamento, ni lesión de tendón, ni lesión de estructura blanda, pues por descarte imaginamos que hay un edema. Yo te expliqué lo que era esto, te expliqué que un edema necesita descarga. Voy a poner un poquito en contexto. Yo me hice un edema óseo, fui a ver a Cristian, le dije, a mí me duele el tobillo, no sé qué me pasa, no sé esguince, porque no noto como esguince. Y Cristian enseguida lo que hizo es, con el ecógrafo, ver que ahí pasaba algo raro y no veía nada claro realmente de que veía los ligamentos bien, veía que no era esguince, y me dijo, vete a hacer una resonancia. ¿Qué hizo Adrián? Adrián se fue a buscar una segunda opinión porque, ¿para qué me voy a hacer una resonancia? ¿Vale? ¿Qué ha hecho Adrián 3 meses más tarde? Volver a Cristian y decir, Cristian, me he hecho una resonancia y mira lo que me ha salido. Y entonces, hasta que no me he puesto a tratarme con él, pues he estado todo ese tiempo perdiendo por el tema de que el tiempo es vital para el tema del edema óseo. Toda información, en cuanto supe lo que tenía, toda información que buscaba en internet, no hay nada claro, no hay ningún tratamiento claro, no, o sea, he visto gente que lleva años con edemas óseos, pero años, que han dejado deportes, que han dejado, y veían su experiencia y decía, yo no quiero estar años con este dolor, porque además es un dolor constante. Entonces, cuenta un poquito, a partir de aquí, qué hemos hecho y qué tratamientos se pueden tratar. Claro, al final el edema tiene un tratamiento muy sencillo, pero muy difícil de seguir. Y diagnosticarlo es lo que hablamos. Tú no puedes ir al médico de cabecera. La sanidad actual, por mucho que nos quieran vender que es buena en España, es un desastre, la sanidad pública. Entonces, no te van a hacer una resonancia. Y yo a ti que te pedí una resonancia de pago. Una resonancia privada vale 300 euros, Sí. más o menos. Más informe médico para que te la hagan. Entonces, claro, yo entiendo que mucha gente le pasa eso. Yo intento ser muy sincero, no te vendo la moto. Yo sé que esto pinta raro, no te voy a dar 5 tratamientos para, pues mira, ya que estamos facturamos. Entonces yo lo que te pido es una prueba que vale dinero y entonces entiendo que digas, ostras, esto no me gusta, me voy a otro que me diga algo que me guste. Claro. Vas a otro, te dice algo que te gusta, te trata durante 3 meses, te gastas ese dinero de la resonancia en tratamientos que no sirven y luego al final hemos perdido 3 meses. ¿Qué pasa con un edema? Hay que descargarlo. ¿Y yo qué es lo que te he dicho a posterior? Aunque sea muy raro porque tú vienes andando normal y me dices que solo te duele cuando haces impacto, yo a ti te pido que te pongas unas muletas. Claro. Dame 3 o 4 semanas de no apoyar el pie. Muletas, alquilo una maquinita para ponerte un poquito de magneto. Te pido unas cosas un poquito extrañas
pero es que la experiencia me dice que si no vamos a ir con tu edema meses y meses y meses y meses. Entonces, tiene un tratamiento muy sencillo, pero que es difícil de diagnosticar y complicado de tratar, porque ¿cómo te puedo decir yo, si vienes andando normal, si no te limita para nada, que te pongas unas muletas? Claro. Pero te expliqué muy bien. Podemos o poner unas muletas 3 semanitas o estar 3 o 4 meses con ese dolor. Elige tú. ¿Qué prefieres? ¿Lo puedes llevar? Pues vamos a los 3 o 4 meses con el dolor constante. ¿Que no lo puedes llevar? ¿O te cansas? Descargamos. Claro. Y ahí ya tú decides que lo puedes llevar, pues tiramos 3 o 4 meses así. Claro. También me disteis una alternativa, que es el tratamiento PRP, ¿vale? Me gustaría que explicaras un poquito esto, porque yo en medicina lo he visto muy poquito, sin embargo en tratamientos de estética sí que lo estoy viendo un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué es el PRP y para qué se puede utilizar? El PRP es el futuro. Presente ya, por suerte ya es el presente, pero es el futuro de la medicina. Por lo menos hasta que salgan las células madre, que tardan unos años, porque ahora no es viable. Pero el PRP es lo más avanzado que hay a nivel de medicina. ¿Por qué en estética funciona y en tratamiento o en traumatología no? Porque la gente en estética se gasta el dinero que no se gasta en cuidarse su estructura. Porque al final es un tratamiento que no es económico. Pero al final, tú piensas un PRP, para poder hacerlo necesitamos un kit de PRP que cuesta un dinero, una enfermera o un enfermero que te haga una extracción de sangre, una centrifugadora, un trauma, y si lo quieres hacer bien, un ecografista que te ecoguíe y haga que el tratamiento vaya al sitio. Entonces, obviamente, disponer de todo eso, más un espacio estéril, pues cuesta dinero, no es darte un masaje. Claro. Pero al final el PRP es plasma rico en plaquetas, quiere decir que el primer paso que hacemos es una extracción de sangre al paciente. Con esa sangre la centrifugamos. Al centrifugarla separas la parte que no tiene ningún valor de la sangre de la parte que tiene valor, que la parte que tiene valor es el plasma, que el plasma al final, yo lo voy a resumir mucho, es lo que hace que cuando tú te cortas cicatrice. Entonces el plasma cicatriza. Y ese producto, es el plasma, lo extraemos, cogemos solo el plasma de tu sangre, que es un poquito menos de la mitad de lo que se extrae si se centrifuga bien, se activa y lo inyectamos en la zona de lesión. El plasma tiene la capacidad de regenerar todo. Lo único que no regenera es el cartílago, pero todo lo demás lo regenera. Tú lo pones en una lesión tendinosa y regenera tendón. La pones en una lesión muscular, regenera músculo. Con el ligamento también. Y si la pones en una estructura, en una articulación, como en este caso cuando hay un edema, lo que hace es que genera una película como un gelecito que hace que friccione mejor y ayuda al proceso de regeneración de ese edema. Entonces al final es un tratamiento regenerativo muy potente, invasivo, porque va con aguja y va pinchado, con tu propia sangre, que quiere decir que no vas a tener una mala asimilación en ningún caso del tratamiento. Y si ya queremos ir para nota, lo ecoguiamos, que quiere decir que si yo tengo que ir a una lesión del tendón muy pequeñita, yo con el ecógrafo lo estoy viendo, entro con la aguja, vamos directamente al puntito de lesión y hacemos que ese tratamiento sea efectivo. Porque ese PRP sin ecoguiar, como cualquier infiltración, puede ir donde quiera. Si lo ecoguiamos nos aseguramos de que va en el sitio. Entonces, a día de hoy, para mí es lo más avanzado que hay en medicina. Y en estética funciona porque cuando a ti te dicen que un tratamiento cuesta 300 euros, te duele hacerlo para tu tendón o para no cojear, pero no te duele para hacértelo para la cara. Claro. Por eso funciona tanto en medicina. Y yo creo que bueno, la medicina estética como que vemos que vale muchísimo dinero, sin embargo la parte de fisioterapia, medicina, pues como que con la seguridad social la tenemos cubierta, entonces no lo valoramos tanto. Creemos que la tenemos cubierta, pero luego no nos cubre nada. Sí, yo tengo seguro privado, que aún tuve más delito de no haberme hecho la resonancia porque me la cubrí con el seguro. Vale, perfecto. Cuéntame un poquito, porque ¿cómo activas ese? Porque me has comentado, activamos, ¿qué quiere decir eso y cómo activamos eso? Hay una forma, al final, depende en qué quieras, para qué quieras utilizar ese PRP. Perdón, se activa las plaquetas, se activa la parte, bueno, es un líquido blanco, he visto, ¿no? Uh-huh. Vale. O transparente, sí, así como, sí, gelatinoso. Bien transparente. ¿Eso cómo lo activamos? Eso es una solución. Es decir, tú cuando centrifugas el producto, es una probeta de sangre que la centrifugas y en la parte de arriba se queda el plasma. Entonces,
en los kits que ya vienen traen un gelecito para que no se vuelva a mezclar. Vale. Tú sacas ese plasma, llenas tu jeringuilla con ese plasma, solo con la parte rica en plaquetas, y lo activas con una solución, con una composición química que hace el médico, Vale. que lo que hace es que ese PRP coja mejor a tu tejido. Depende Vale. para qué tejido lo quieras, pues lo activas con sodio, ¿Y qué pasa ahí si no lo activamos? es menos efectivo. Antiguamente no se activaba. De hecho, la evolución del PRP ha sido que antiguamente se utilizaba sin ecógrafo y sin activar. Entonces, a veces funcionaba, a veces no. Luego se activó y funcionaba siempre, pero cuando no lo ecoguiabas y no ibas al sitio no era tan efectivo. Y a día de hoy, cuando un PRP lo activas y lo ecoguías, es una bomba. Claro. Es una bomba. ¿Y para qué tratamientos podemos utilizar esto? Yo te diría, para todos hay beneficio, menos para cartílago. Entonces yo, cuando tenemos una lesión de tendón en estadios avanzados, yo recomiendo el PRP. Cuando es en estadios iniciales hay otros tratamientos. O sea, ¿en un esguince podríamos utilizarlo o No no tiene valdría la mucho pena. sentido? En un esguince yo no te haría gastarte lo que cuesta hacer un PRP para tratar un esguince, que lo podemos tratar de una forma súper Pero por económico, sencilla. no porque no vaya a funcionar. Claro, por ¿no? económico, por funcionalidad es que es lo mejor. Claro. Eso es oro líquido. Claro. Pero, claro, para un esguince, pues, ¿vale la pena? No. Cuando viene una lesión tendinosa, hacemos un tratamiento conservador. Si yo veo ecográficamente que el tendón está medianamente bien, ni lo planteo. Si veo que está mal, lo explico. Hay un tratamiento súper efectivo que es este. Vamos a probarlo conservador. Si vemos que en 2-3 semanas no evoluciona, vamos aquí, porque tenemos la opción. Pero si lo conservador funciona, ahorramos esto. Vale, cuando hablamos de que no es un tratamiento económico, ¿qué estamos hablando? Hay todos. Porque esto va a depender Claro. de... Yo he trabajado, el PRP lo he trabajado con varios doctores. Yo lo conocí o lo perfeccioné un poco en Italia cuando estaba en Italia, y ahí se paga mucho dinero por estas cosas. Luego lo he trabajado en Barcelona, en una clínica bastante reconocida en Barcelona, con un traumatólogo de nombre en Barcelona, que también pues el precio se dispara un poco, y nosotros aquí en Castellón lo estamos trabajando también. Yo lo trabajo con el doctor Giner, que es un traumatólogo de Valencia, que le tengo un cariño muy muy especial, y viene los viernes a consulta a hacerme el favor de verme pacientes, de hacer PRP a quien tengamos que hacer. A mí me ha visto y es una pasada. Es la una verdad. bomba. La verdad que para mí es el mejor. Entonces nosotros en clínica, el precio de una infiltración de PRP a nivel de traumatología son unos 300 euros. Vale. Más o menos, porque si por ejemplo una mañana junto 3 o 4 PRPs y puedo economizar que la enfermera venga para 3 personas en vez de para una, pues sale un pelín más económico, pero en torno a los 300 euros. En Barcelona, mismo tratamiento ecoguiado, todo el proceso igual, estamos hablando de unos 600 euros. Claro. Y a mí me han dicho de todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, he visto tratamientos en Castellón, me han dicho que se han hecho PRPs sin ecoguiar y han estado en torno a los 500, 600 euros. O sea que al final hay un poco de todo. Yo, por ejemplo, los 300 euros a mí me dan. Claro. A mí en clínica me dan. ¿Se Claro. puede cobrar más? Sí. Menos difícil, porque en menos ya, si sumas todo lo que hay que hacer, ya no da tanto. Claro. Ya Pero a mí no da- me gusta abusar. Yo, si creo que te va a ir bien, yo mi dinero lo gano de otro sitio, lo gano con mis tratamientos, no Claro. con el PRP. Claro. Vale, entonces recomendarías 100% que alguien que tiene, por ejemplo, hemos empezado con esto por el tema del edema óseo, que es una lesión que yo no conocía hasta que la tuve. De hecho, más de una persona le hablaba y me decían, ¿qué es eso? Y sin embargo, toda la información que encontré en internet, pues es lo que he ido a sacar hoy, porque es que toda la información que encontré en internet es... no había un tratamiento que fuera efectivo hasta que llegué a ti y me dijiste, hazte esto, ¿vale? Y yo estoy muchísimo mejor, estoy en plazos todavía de recuperación, pero estoy muchísimo mejor y en otra una barbaridad. Entonces, por eso quería sacar este tema oye, edema óseo, el tema del PRP, ¿vale? Entonces, perfecto. A partir de aquí me parece súper interesante porque es que no hay nadie, de verdad. O sea, yo busco información y no hay casi nadie hablando de esto, ¿vale? ¿Por qué crees que no lo conoce tanta gente o que no lo trata tanta gente el PRP para este tipo de lesiones? Pues eso es una buena pregunta, porque al final el PRP es algo que está al alcance de todo el mundo, de todos los profesionales. Sobre todo es verdad que necesitas que lo haga un médico. Claro. Entonces, clínicas de fisio, olvídate, porque un fisio no te lo puede hacer. Claro. Yo lo que hago a nivel de PRP es te lo aconsejo, te traigo el trauma y lo ecoguío para ayudarle y que vaya al sitio, pero eso es Claro. medicina, traumatología. Entonces, al final, el problema es que yo creo que los traumas no están al alcance de todo el mundo tampoco. Poca Claro. gente, al fisio va todo el mundo, pues a los traumas no van O tanto. sea, no sé que tengas un seguro privado. Y luego eso el trauma no. tiene que estar formado.
Tiene que saber o usar el ecógrafo y ecoguiar, o tener un ecografista que no suele ser, o por lo menos conocer la ¿Crees que anatomía falta un poco. formación, información en este aspecto? Falta ¿A nivel formación. en España o a nivel europeo? A nivel europeo, España vamos súper avanzados. A ¿Ah, sí? nosotros, a nivel medicina, el fisio español, el trauma español está súper valorado y súper reconocido. Eso yo me he dado cuenta cuando me he ido fuera, Claro. que a nosotros nos llaman en España y cuando vamos fuera nos tienen como en un pedestal. Y lo entiendo, porque en medicina y fisioterapia, todo lo que es salud en España, estamos súper avanzados. Somos una potencia. Que, mira, no Por tenía ni ahora. idea, la verdad, de esa parte. Vale, me has hablado de que tienes en la clínica medicina integrativa, ¿vale? ¿Esto tiene algo que ver con lo que dijo Marcos Llorente de las gafas y de este tipo de cosas? A ver, es eso, Al final, medicina integrativa es hacia donde tiene que ir la medicina. Vale. Y esto, cuidado, que no se malinterpreten las palabras, porque yo cuando la gente me pregunta intento ser sincero y muchas veces tiro piedras contra el tejado mío y de mi clínica y de los sanitarios. Y es que al final, para mí, bajo mi punto de vista y con una opinión súper humilde y personal con la formación que yo tengo, la medicina tiene una línea un poquito equivocada. O sea, la medicina actual, Vale. occidental actual, tiene una base un poquito equivocada. ¿Por qué crees esto? Yo me meto en charcos y luego si tenemos que quitar algún charco de estos, los quitamos. Yo te voy a poner un Pues ejemplo. no vamos a quitar nada. Un ejemplo muy claro. Si los congresos de medicina que se hacen en España, por decirte España, están patrocinados por las farmacéuticas, Claro. no podemos esperar que dejen de recetar medicamentos. Hay mucha evidencia que dice que los medicamentos no son la solución para muchas patologías. De hecho, seguramente a lo mejor la funcionalidad o hay un 20, un 30% de medicamentos que funcionan. Y no estoy diciendo que el medicamento no sea bueno. Claro. Al revés, el medicamento nos ha dado calidad de vida, nos ha dado una esperanza de vida mucho más amplia. Claro. Los antibióticos son fundamentales, nos han dado muchísimo. Pero igual que una persona de más de 55 años de media en España tenga 5 o 6 pastillas, eso no tiene tanto sentido. Claro. Por dos motivos. Uno, porque los estudios que hay detrás de los medicamentos yo no me fío. Yo, Cristian Contador, no se fía. Claro. Porque han habido miles y miles y miles de casos de denuncias contra farmacéuticas porque el estudio que habían hecho para sacar este medicamento estaba falseado y a los 10 años lo han prohibido. Claro. A esa farmacéutica le han puesto una multa millonaria de 7.000 millones de euros, pero han ganado 20.000 millones de euros con ese medicamento. Claro. Y el siguiente medicamento que crean no tiene ningún tipo de restricción. Entonces esa farmacéutica sigue funcionando, por ejemplo. Claro. Y dos, porque hay estudios de todos los medicamentos. De hecho, tú si lees un prospecto te asustarás y te dirá, este medicamento va bien para tu dolor de cabeza y te puede provocar todos estos problemas. Sí, si te pones a mirar eso Prospecto. ni te lo, Entonces, si ni ya te lo tomas. el medicamento te dice eso, imagínate cómo será para que te diga todo lo malo que tiene, con todo lo que esconden. Pero hay estudios de todos los medicamentos, pero no hay ningún estudio, no lo vas a encontrar, ni nadie lo va a encontrar, aunque lo busque, que te explique lo que pasa cuando mezclas esos 5 medicamentos que se toma tu madre. Claro. Dice, está tomando este y este. Este tiene estudios que dicen que es malísimo para muchas cosas. Este que es malísimo para muchas cosas. Pero ¿qué estudio hay que junte estos 5 y a ver qué pasa? Ninguno. Claro. Entonces, la medicina debería ser, ¿no? Eso, evidencia científica. Que la medicación a día de hoy las farmacéuticas no te la dan. No, para nada. ¿Y quién, dónde está la solución en este aspecto? ¿Quién tiene que invertir para...? Porque al final esto es cuestión de dinero. Como Es todo cuestión en de el mundo. entender que quién inventa la medicina actual. Al final se inventa hace no tanto, hace 100 años. Que eso os recomendaría que investigarais, quien sea un poco curioso. No quiero yo decir que la inventa, pero está al alcance de todos. ¿Quién inventa la medicina? ¿Con qué fines? Que al final es un fin económico. Y lo que se desplaza cuando se inventa esta medicina actual, que se desplazan pues técnicas de medicina convencional, medicina un poquito más, otro tipo de medicina. Y al final la clave no está en quién tiene que invertir, no pensemos en entes ni en empresas, pensemos en cada uno.
¿Quién tiene que invertir? Tú. Claro. Tengo que invertir yo. ¿Cómo? Hábitos. Claro. O sea, olvidémonos de medicación, olvidémonos de ir al médico a que te pase una consulta sin mirarte a la cara, a que te pase una consulta en 3 minutos, a que le digas que te duele la lumbar y no te mire la lumbar, Claro. o que le digas tengo hipertensión y te dé una pastilla, y empecemos a ¿cómo solucionamos esto? Hábitos, alimentación sana, sol, Deporte. actividad física, trabajo de fuerza más que deporte en general, trabajo de fuerza, hábitos. De hecho, aprovecho, porque ayer salió la noticia, enero de 2026, de que en Estados Unidos, el nuevo gobierno de Trump, que no se casa con nadie, se atreve a todo, le han dado la vuelta a la pirámide nutricional. No sé si lo habéis visto. No. La pirámide nutricional, que nosotros conocemos, que nos han explicado en el colegio, que la ha creado Que está Nestlé, fatal. Claro. creada por Nestlé, Sí. es lo importante entenderlo, qué es Nestlé y por qué la crea. Es una pirámide en la que pone los cereales y el azúcar abajo del todo, ¿no? Como la base de la pirámide. O sea, ha llegado el gobierno de Estados Unidos y ha salido el ministro de Sanidad con un par y ha dicho que que el pueblo está siendo engañado desde hace 100 años. Claro. Y que esta pirámide hay que darle la vuelta. Y Claro. darle la vuelta quiere decir que el cereal ya no es la base, que el azúcar ya no es la base, que la base es la proteína animal, la proteína vegetal, Claro. las grasas De hecho, al sanas. final, si hablas con cualquier nutricionista, cualquier divulgador de nutrición, te dice eso. Te dice, oye, más proteína, menos hidratos, no tengas miedo a esos hidratos tampoco, quítate azúcares. Y dale grasa al cuerpo. Tu cerebro es grasa. Claro. El cerebro de un hombre es un 60-70% grasa. Si tú haces una dieta sin grasa, estás deshidratando tu cerebro, no vas a pensar bien, van a venir Claro. problemas. Entonces, cuidado con estas dietas de quiero perder peso, me quito grasa. Cuidado. Claro. Grasas de calidad es buena, proteína. No me quiero meter en nutrición, pero vuelvo a hacer referencia a lo de antes. Mírate en internet los congresos de nutrición. ¿Quién financia la nutrición ahora mismo? Congreso de Nutricionistas de España. Miraros en Google y mirar patrocinadores y estará Coca-Cola, Red Bull y Nestlé. Claro. Claro, hostia, ¿cómo un nutricionista te va a decir que no comas cereal si la carrera de nutrición Claro. y cuidado, no me estoy metiendo en unos charcos que no me toca. Con fisio pasa lo mismo. Al fisio le dicen que tienes que dar masajes y poner una luz que da calor para tratar una lumbar. No, que está equivocada, Claro. que la base de la educación en sanidad está equivocada. Porque Claro. está patrocinada por el que te quiere vender el cereal o el que te quiere vender la crema antiinflamatoria. Claro. Entonces, ¿futuro cuál es? Que cada uno piense un poquito más en lo que tiene que hacer. Más movimiento, comer mejor, buena relación con el sol, con la luz, con el día. O sea, el día está hecho para vivir, la noche para descansar. Claro, de hecho, antiguamente, para tratar muchísimas enfermedades, lo que hacían es sacar a las personas al sol, según tengo entendido. Sí, sí. Eso lo hemos perdido totalmente, claramente. Y tenemos miedo al sol porque claro, nos da cáncer de piel, nos da... Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto? O sea, cuando dices que tomemos sol, ¿qué tiempos son buenos? ¿Qué tiempos son malos? ¿Cuánto es demasiado? ¿El sol de la mañana es igual que el de la tarde, por ejemplo? Yo cuando no tengo las respuestas perfectas siempre digo lo mismo, sentido común. Claro. Sentido común, ¿qué quiere decir? Que el sol, por ejemplo, me preguntas por el sol, ¿eh? No soy un gran especialista en el sol, pero ostras, en agosto no te vayas de 12 a 5 de la tarde a tomar el sol, porque obviamente eso bueno no puede ser. Claro. Pero el sol no hace daño a nadie, ¿eh? Nosotros hemos evolucionado con el sol. El sol nos despierta y nos acuesta, Claro. nos regula. La vitamina que nos da el sol es súper necesaria para que hormonalmente funcionemos. La gente que tiene déficit de vitamina está liquidada. En países que no hay sol, Sí. ojo, que lo pasan Claro. fatal. Nosotros somos unos privilegiados que tenemos el sol aquí, no lo valoramos. Lo utilizamos poco y lo valoramos menos. Pero al final, yo siempre recomiendo a todo el mundo que la relación con el sol tiene que ser ver amanecer y ver atardecer. Que el sol te dé ese de amanecer y de atardecer que no molesta, que es tan bonito, Claro. ese que te dé siempre, que te pille siempre en la calle. Claro. Pasando al perro, aprovecha ese momento. Luego durante el día que te dé el sol todo lo que puedas. Obviamente, sentido común. Claro. No te pagues 5 horas al sol, porque las horas de sol muy cañeras, estate protegido o estate un poquito en la sombra, pero la relación con el sol tiene que ser buena, porque si no todo se desorganiza en nuestro cuerpo. Pero exactamente, o sea, tú sabes cómo funciona. ¿Cómo
cómo se regula o qué te pasa en el cuerpo cuando realmente tomas el sol? Pero tú piensas que nuestro cuerpo necesita la vitamina D. Cuando tenemos un déficit de vitamina D, nuestro cuerpo no absorbe la mayoría de los alimentos y de los nutrientes que le damos al cuerpo, no se absorben si no tenemos esa vitamina regulada. Entonces, una persona con déficits hace que tu cuerpo no funcione para nada, que tú le des un alimento y no lo absorba, que le des un nutriente y no lo coja. Claro. Cansancio. Entonces, por ejemplo, el sol es la base de esas vitaminas. Igual que el omega 3, hay una serie de nutrientes que son fundamentales. La vitamina D es fundamental, es claro. muy, muy importante. Y tener un déficit de eso es un problema que se puede solucionarse muy fácil. Al final hay suplementación a día de hoy que va muy bien. Y luego algo tan fácil como nosotros aquí en España, sal y toma el sol. Aquí justo no te pegues 7 horas al sol, pero sal y toma el sol todos los días, que te dé el sol. El sol no quema. Luego, hay que entender también que, por ejemplo, el sol cuando da una reacción negativa es o porque te estás equivocando en momentos, agosto 3 de la tarde, típico guiri que lo ves rojo, de blanco a rojo, obviamente claro. Eso es sentido común, no lo hagas. Pero si tú tienes una buena permeabilidad intestinal y de tejidos, el sol no te va a hacer daño. ¿Qué pasa? Que si tú eres una persona que está proinflamada, tienes obesidad, tienes una capa de grasa que... Importante. Obviamente el sol no penetra igual. Para tener una buena relación con el sol, a todo en círculo, tienes que tener una buena relación, tienes que tener una inflamación intestinal rebajada. Tienes que estar buenos un alimentos, bueno... Estamos a que si comes procesados, azúcares, alcohol... el sol te va a generar cáncer, seguro, claro. Si te pasas. Sin embargo, esa misma cantidad de sol a las mismas horas en una persona que tiene unos buenos hábitos no le va a generar lo mismo a nivel nocivo, ¿eh? Eso también hay que entenderlo, que no todas las personas le afecta igual, pero porque no todas las personas nos cuidamos igual. Vale, y el tema de las gafas, que por las noches es interesante que tengo entendido que es interesante por las mañanas que nos pongamos gafas amarillas, evitemos para adelante las pantallas, y por las noches rojas. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué? Realmente aquí el problema real son las pantallas. Nuestro cuerpo no está diseñado para la pantalla. Para este tipo de luces. Claro. Para... Tú piensas que la luz blanca que nosotros tenemos en casa o que vemos en cualquier sitio es una luz de mediodía, digamos. Los próximos podcasts que voy a grabar con gafas, ya ves. Si alguna empresa me quiere patrocinar de gafas... No sería una mala opción, ¿eh? También hay que ponerlo en contexto. Es decir... Tú piensas que nuestro ritmo circadiano es el que ha hecho que ha ido con nosotros toda la evolución. Entonces, cuando nosotros vemos una luz blanca... Vale, antes de seguir, ¿qué son estos ritmos circadianos? Es la relación que nosotros tenemos con la luz. Entonces, lo que nuestro cuerpo genera con cada momento de luz. Vale. Por eso, cuando tú recibes la luz del amanecer... tu cuerpo genera unas hormonas que te hacen activarte, despertarte, estar activo. Cuando tu cuerpo recibe la luz del atardecer, empiezas a generar hormonas que hacen que rebajes. Melatonina, ese tipo de hormonas. Entonces, claro, si nosotros alteramos a nuestro cuerpo con eso, tiene un problema hormonal nuestro cuerpo. Quiere decir, si estamos diciendo que esta luz blanca que tenemos en casa es la información que le damos a nuestro cerebro, es que son las 12 del mediodía. Claro. Entonces, si yo esa luz la tuviera a las 12 del mediodía sería perfecto. Pero si yo a las 9 de la noche, a las 10 ceno con esa luz, nuestro cuerpo no va a generar las hormonas necesarias para que tú te prepares para dormir. Al revés, a esa hora te está diciendo tu sistema nervioso, le está diciendo a tu cuerpo, actívate, que son las 12 del mediodía, no puedes tener sueño, no podemos irnos a dormir, que son las 12 del mediodía. Claro. Imagínate lo que supone eso para tu organismo o tu metabolismo. Es un fallo, es un error, da error. Claro, por eso es interesante las pantallas, la amarilla, pero ¿por qué gafas? Porque es lo que corta la luz. Es decir, yo por ejemplo en mi casa, yo voy a poner un ejemplo, porque al final creo que es más fácil de entender. Yo tengo 2 nenas pequeñas, 2 y 4 años, más o menos. Yo en mi casa no les pongo gafas, porque ponerles gafas a las niñas lo haré cuando sea necesario, pero en mi casa hay luz roja. Vale. O sea, yo tengo en todas mis estancias luz normal y luz roja. Es una luz infrarroja. Vale. ¿Por qué? Porque esa luz roja, la información que le da al sistema nervioso ya no es que es mediodía, sino que es de noche. Entonces yo cuando están mis hijas en casa, mi casa es toda roja. Vale. Van al baño, usan la luz rojita. La cocina,
el comedor, las habitaciones, porque yo creo que cuando caiga el sol y necesitamos luz para ver, no afectar el sistema nervioso de mis hijas. Cuando no están en casa, yo a lo mejor fallo más. ¿Por qué? Porque con ellas lo quiero hacer perfecto, conmigo no lo valoro tanto. Eso... Y cocino pues con una luz con la que veo más, pero sí que le doy mucha importancia a eso, sobre todo cuando tiene que ver con ellas. Entonces, tenemos dos opciones, o adaptarnos un poco y poner luces en casa, que no es tan difícil, que hagan que tu sistema nervioso reciba la información correcta para generar hormona del sueño y poder dormir bien. ¿Cuánta gente duerme mal, tiene estrés por la noche? Es normal, si estás dándole un error a tu cerebro constantemente. O las gafas van muy bien, ¿por qué? Porque cortan la luz que recibe tu ojo, entonces corta la luz que entra a tu sistema nervioso. Hay dos tipos, amarillas y rojas. Las amarillas son para utilizar durante el día, las rojas para utilizar por la noche. Ese es el resumen más general, pero no es tan así. Realmente la roja yo la aconsejaría usar solo en casa, porque la roja corta toda luz. Entonces tú, si conduces con la roja y no ves que el semáforo qué color está, es un peligro. Claro. Entonces te corta mucha. Yo lo que hago es, yo tengo las dos, no las uso siempre, no las uso todo lo que recomiendo, ya lo recomiendo a todo el mundo, yo no soy tan... yo peco más. Pero yo las rojas las tengo en casa para ver la tele, las tengo en la mesita, al lado del sofá, y cuando por la noche veo una serie me pongo la roja, que estoy ya en casa y me apaga. Vale, pero cuando hablamos de noche, o sea, es pues 2 horas antes de irme a dormir, 4, a partir de cierta hora ya debería ponerlas. ¿Cómo funciona? Cuando cae el sol, esto va así, cuando el sol cae, tu ritmo circadiano tiene que apagarte. Ahí ya empezamos a utilizar gafas de protección. Entonces yo lo que utilizo, yo que no utilizo tanto las pantallas, que no trabajo con ordenador y demás, cuando cae el sol me pongo la amarilla. Entonces yo si voy a cenar por ahí me verás con mis gafitas amarillas, me voy en el coche, voy a hacer lo que sea, y cuando ya ha atardecido, que ya es de noche, voy con mis gafas amarillas. Cuando llego a casa y veo la tele me pongo la roja, que me apaga más. O cuando estoy en los últimos momentos con el móvil. ¿Qué sería lo perfecto? Amarillas cuando vas a usar pantallas, durante el día si trabajas con el ordenador y demás, por la noche las rojas para apagarte, y una horita antes de irte a dormir no usar pantallas. Eso sería lo perfecto. Gente con problemas de sueño, mi recomendación, que no puedo dormir, tengo un problema del sueño, que también lo tratamos eso en clínica, tenemos una unidad para eso. Lo que hacemos, aparte de controlar el sueño, es rutinas: 1 hora antes de dormir no usar pantallas, 1 hora después de levantarte no usar pantallas, hacer tácticas de descanso, de relajación y demás, y luego metemos la luz roja en casa y las gafas para acabar de organizar un poquito el día. Vale. Pero eso es para nota. O sea, yo no te diría que si quieres mejorar hábitos empieces por las gafas ni por la luz. ¿Quieres mejorar hábitos? Que tengo problemas, dolor crónico, enfermedad. Empezamos por el trabajo de fuerza. Número 1, lo más importante de todo. Ni luces, ni comida, trabajo de fuerza. Es lo que más previene problemas, enfermedades o mortalidad. Número 2, hábitos de alimentación. Número 3, vamos a empezar ya a entender un poco nuestra relación con el sol, con la luz y demás. Pero, ostras, ¿no sería lo primero, antes de ponerte las gafas para hacer el podcast, dame fuerza, dame hábitos? Claro. Y cuando ya eso lo controles, entonces vamos a hacer que tu sistema nervioso se apague un poquito, que esté acorde al día. Claro. Y realmente, o sea, ¿tú por qué saltamos de, oye, fisioterapia? Y realmente decimos, oye, vamos a mirar este tipo de alternativas, este tipo de medicina. ¿Por qué te surge la curiosidad por todo esto? Pues mira, yo aquí me voy a explayar un poco, ¿vale? Porque a mí me gustaría dejar una cosa clara, y es que yo soy una persona que no cree en las casualidades, que no cree en la suerte, o que no cree en que las cosas pasan porque tienen que pasar y punto. Y es que un poco lo que a mí me diferencia y por eso no me defino tanto como fisioterapeuta, de otros fisios, es que yo tengo una curiosidad que a veces abruma, ¿no? Porque hay veces que me gustaría poder apagar y decir, vale, ya está, deja en paz, olvídate, deja de mirar cosas, quédate como estás. Entonces, dentro de la curiosidad, yo la curiosidad la he convertido en formación. Yo al final hice fisioterapia, acabé la carrera en 2011, sí. Y de 2011 han pasado 14 años, yo estoy haciendo ahora estoy en constante formación, y actualmente estoy haciendo un máster que es de medicina integrativa, de todos estos conceptos, que es de 2 años. Empecé el año pasado, hago un fin de semana al mes intensivo, pero este es mi 5.º máster. ¿Qué quiere decir eso? Al final yo soy muy curioso y me he formado mucho, he hecho másters en
en fisioterapia deportiva, en readaptación, en imagen, en terapia invasiva, y ahora estoy haciendo uno en medicina integrativa. Entonces, no va de que, ostras, mira, ha tenido suerte y sabe que un edema óseo, ¿por qué no? Porque sé que tú tienes un edema óseo y irás a 20 fisios o a 20 sanitarios, porque al final, jolín, 5 másters se dicen pronto, pero claro, un máster vale entre 10 y 15.000 euros de matrícula, más un año yendo y viniendo a Madrid, ponle 20.000 euros de inversión en un máster. Imagínate hacer uno y hacer otro, y este último el año pasado, que la gente me dice, ¿y para qué te pones a formarte? Pues porque tengo curiosidades, claro. Y dentro de estas curiosidades vas descubriendo gente. A lo mejor descubres un compañero que te habla de esta técnica, un profesor que te mete en este mundo, claro. Y pues entre unos y otros, a mí la curiosidad por la medicina integrativa me la despertó un jugador con el que trabajé, que tuvo un problema muy grave, y vi que la medicina integrativa lo sacó de un problema que nosotros con la medicina, con la fisioterapia y la medicina nuestra, no podíamos sacarlo. Entonces ahí me despertó un poco la curiosidad, y al formarme y ahora estar haciendo esta formación, este máster, pues me estoy dando cuenta que hay mucho mucho de verdad ahí, sí. ¿No? ¿Se puede decir el jugador? Pues sí, el jugador fue Gerard Deulofeu. Es un jugador español, sí, con el que yo coincidí en Italia, que es un profesional, yo te diría uno de los profesionales más top con los que me he encontrado, por los hábitos que tiene de vida. Y él hace todo lo que tiene que hacer, lo hace perfecto para que las cosas le vayan bien. Claro. Tuvo una lesión muy grave que de hecho no está jugando a fútbol por esa lesión, y que donde otra persona con esa lesión estaría ahora mismo cojo con muletas, él está pues haciendo vida normal, está intentando volver a jugar. ¿Tú crees que llegará a volver a jugar? Yo tengo una opinión, pero porque yo vi esa lesión, vi lo que le pasó, y con lo que a él le pasó era impensable. Con lo que a él le pasó en quirófano, el problema que él tuvo, él tendría que haber sido ya, pues vale, me retiro mañana y... o sea, y no volver a andar, ¿no? Has comentado. Claro, prácticamente eso. Pero este chico, pues... ¿Qué le pasó exactamente? Si se puede saber. Sí, esto no es algo público. Él tuvo una lesión de cruzado, como tienen tantos jugadores. Yo, incluido. Lo operaron, se hizo una operación, y cuando salió de la operación, los siguientes 2-3 semanas él tuvo una infección. Tuvo una infección en el tejido que recubre un poquito la rodilla. No en la plastia, que la plastia está bien a día de hoy, sino tuvo una infección rara, algo súper raro. Una infección así lo que hace es que te come todo lo que hay en la rodilla. Claro. Entonces, él debería ser una persona que ahora mismo pues tuviera que ir, no pudiera andar, y fíjate que está intentando volver a jugar. Han pasado 3 años, han pasado. Sí. Que de pronto, ahora justo hace 3 años, fue en enero. Mira si me acuerdo. Bueno, en enero no, en diciembre, último partido de temporada de liga antes del parón de Navidad. ¿Tú llegaste a estar con él tratándole? Sí, yo llevé su proceso inicial de recuperación, entonces lo viví muy de cerca, vi lo que había, y yo obviamente, como ninguna persona de un cuerpo médico que haya trabajado con futbolistas, veíamos salida a eso, y él con un par de... pues tiró para adelante, empezó a cuidarse, a hacer todo perfecto, y yo le digo que chapó, que por lo menos lo que ha conseguido es tener vida normal y ahora está entrenando, está haciendo fuerza, está probando a correr. No sé ahora mismo, porque este último año ya no lo sigo tanto como me gustaría, pero hasta donde sé él va a intentar volver a jugar. Sí, eso leí yo también. Ojalá de verdad. Ojalá volviera a jugar. ¿Es un caso parecido al de Cazorla o no tiene nada que ver? No, a ver, son infecciones los dos. Yo el de Cazorla no lo conozco. Yo creo que Cazorla, por lo que he podido ver, que no me he metido nunca de lleno en eso, tuvo una infección en un tejido, en un tendón o en un tejido blando, que al final es diferente, porque te come tejido, tú puedes intentar regenerar. Lo que le pasó a Yeri es que la rodilla entera tuvo una infección y se comió cartílago, el cartílago no regenera. Claro. Entonces, Gerard ha hecho todo, aparte de cuidarse mucho, ha hecho PRPs con él, hemos hecho no sé cuántos, ha hecho célula madre, ha probado todo. Ha probado de todo y bueno, tiene vida normal, pero no consigue. Vale, aprovechando que estamos hablando de esta época, sé que has estado en algún equipo
¿Cuál es tu trayectoria? ¿Equipos de primera, de segunda división? Dime, ¿cómo empezaste en la parte de equipos de fútbol profesional? Pues al final, yo creo que como se tiene que empezar, pese a lo que quiere la gente o le gustaría a la gente, hay que empezar por el barro. Yo recuerdo cuando acabé la carrera, yo me volvía loco por trabajar en fútbol, como le pasa a muchos fisios, ¿no? De hecho, yo un poco decidí tirar por la fisioterapia para llevar la línea o la rama deportiva. Entonces, yo me olvidé de trabajar para equipos y empecé trabajando aquí en casa, en el Castellón, pero con fútbol base. Me topó con una época mala esta del Castellón de transición, de que estaba todo, que era un desastre. ¿La época de Cruz? Sí, y fue una época muy dura porque lo típico, no te pagaban, que era todo un desastre, no había material, pero muy bonita porque a mí me servía para... Yo que era tan inquieto y que me formaba tanto, luego ponía todo ensayo-error. Claro. Ponía todo ahí en práctica y claro, sin presión, porque claro, ¿qué presión te van a meter si no te están pagando? Claro. Entonces, de ahí pues empezó, ¿no?, a que mi nombre ya empezara a sonar pues en el mundo del fútbol y demás. Y es verdad que fue... O sea, empezaste en el Castellón, pero empezaste ya con el primer equipo, empezaste con el B, empezaste con los niños. Empecé llevaba pues a un juvenil, al segundo equipo, lo que llevaba la fundación entonces, que no era el primer equipo, porque era lo que no tocaba Cruz, que estaba en ese momento ese presidente, que era un desastre y que yo no le quería hacer ningún favor. Entonces, luego, el año siguiente yo tenía mi clínica, monto una clínica en Valencia, y estando yo en Valencia entre las dos clínicas, que ya pues el fútbol lo tenía un poquito apartado porque me estaba centrando a nivel de clínica, llegan al club pues Montesinos con Pablo y Dalbert, los que en realidad yo creo hicieron tantísimo que por el al club. Y como yo había trabajado ya con Pablo alguna vez, lo conocía, había llevado alguna lesión con él y demás, me llamaron y me dijeron: oye, Cristian, nos vamos a enganchar aquí con el Castellón y queremos gente que nos quiera ayudar. Y ahí fue cuando yo empecé con el Castellón primer equipo, también época de tercera, de estar solo para todo, sin médico, campos de tercera, claro, brechas, todo lo que os imagináis, que eso también te curte. Fue un año súper bonito, encima fue un año que subimos, o sea, fue un año súper bonito. Estuve un par de años más en el Castellón hasta que me llegó una oferta del extranjero. Me había llegado una oferta previa, yo me fui a trabajar con un entrenador que es Juan Carlos Garrido, un entrenador que estuvo en el Villarreal, sí. Época dorada del Villarreal, que hizo toda la fútbol base del Villarreal, el primer equipo y demás, y él luego tiene muy buen carácter en el extranjero. Me llamó para irnos a Arabia Saudí, la primera opción que hubo, pero no salió porque luego no le gustó lo que hubo y se echó para atrás. Luego tuvo otra oferta que fue para ir a Marruecos, a Casablanca, y yo no me vi. O sea, con la oferta encima de esa de Marruecos, esa no era un sitio que a mí me llamara para nada. Y la tercera, la que sí que me fui con él, fue a Emiratos. El año que está en Marruecos lo gana todo, gana Champions de África, gana todo, y le llaman del equipo más importante de Emiratos, que era el Al Ain, que era como el equipo, lo que dijéramos que es el Real Madrid de Emiratos. Claro. Entonces ahí ya sí que me llama y de cabeza. Además recuerdo que me llamó un domingo por la mañana a las 8 de la mañana, que yo el sábado había salido. Entonces yo veo la llamada suya y Garrido. ¿Qué pasa? Que el presidente actual del Castellón, yo trabajaba para el Castellón, era Garrido. Claro. Y yo pensaba que era este. Entonces no lo cojo. Y cuando 2 horas más tarde miro que era Juan Carlos, tenía un mensaje suyo, un correo suyo, y le llamo y me dice: te acabo de mandar un correo, mira a ver condiciones. Abro el correo y le digo: sí, vale, me sirve. ¿Dónde nos vamos? No sabía ni dónde era. Y me dice: nos vamos para Emiratos y nos tienen un avión, nos sale un avión que nos han mandado hoy a las 5 de la tarde. Hostia. Y yo le dije: vámonos. Pues para allá que voy, con todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué año era? Porque todavía no se había puesto de moda tanto Emiratos, sí, ¿no? ya había gente ya por allí. De hecho, yo allí coincidí con jugadores de primer nivel que iban allí a rascar. Pero no te sé decir el año, te diría 2016, 2010. La oferta era Era una buena oferta. Era una oferta para no plantear nada, para plantear que yo dijera aquí me voy.
hoy. Y tú estabas con tu clínica aquí. Yo estaba con la clínica aquí, con el Castellón. Pero con la clínica, además, la que no tienes todavía, o sea, la anterior, a la que tienes ahora. Tenía, de hecho, 2 clínicas, la que tenían la inicial y una que abría en el centro en Reino Jaime. Y con el Castellón, o sea, yo estaba en una situación muy buena, pero es verdad que me apetecía eso. Claro. Es dar un paso, ¿no? Es un primer nivel. Sé que en esos países las instalaciones y lo que te dan todo, y me apetecía. Además me apetecía trabajar con él. Ya habíamos intentado un par de veces, no había salido. ¿Tú cómo conoces a Garrido? Porque en la clínica yo monto en Valencia, que yo la tuve 2 años y luego la traspasé, cuando me vine a trabajar al Castellón, él era paciente mío. Él era paciente de Valencia. Él venía allí a tratarse, a entrenar con nosotros y demás. Entonces, pues generamos una confianza de, pues, como de paciente, terapeuta. Claro. Y cuando fue para allí, luego él me llamaba y me decía... Yo, de hecho, no me iba a trabajar como fisio. Yo cuando me iba con él, cuando fui con él, me fui como coordinador de servicio. O sea, ahí tenían su equipo de fisio, que de hecho el equipo que yo tenía en Emiratos era médico y grupo de fisio de la selección croata, que venían de ser subcampeones del mundial. O sea, era un equipo de trabajo top, trabajaban muy bien. Y yo iba a coordinar, a que hiciéramos las cosas conforme se hacen aquí. Claro. Porque es lo que te digo, nos tienen muy bien vistos. Entonces fue un año súper chulo. En lo profesional, en lo personal, fue una pasada. ¿Se puede saber oferta? Elevada, es elevada. Una oferta. Además era una oferta por 2 años en la que el segundo año había un aumento de un 20% de condiciones. Luego teníamos primas por todo. Es un año que se juega la final del mundialito de clubs contra el Madrid. Y por ejemplo, creo recordar que la prima por ganar esa final eran 300.000 euros por cabeza. Uf. Por ganar, que nadie pensaba que el Alain jugaría la final y la jugó contra el Madrid. Sí. Que pues, obviamente el Madrid pues era el Madrid. Le ganamos, pero claro, fíjate en que seguramente el Real Madrid no tenía esa prima ni ningún equipo. Entonces eran ofertas que hacen que lo dejes todo aquí para irte. Claro. Estuvimos solo una temporada, la segunda por un problema familiar de Juan Carlos decidimos venirnos y nosotros nos vinimos con él. Muy bien. Entonces... ¿Y te vuelves al Castellón? Me vuelvo al Castellón. De hecho, yo vuelvo y tenía pensado no tocar Castellón porque había estado un año fuera, quería potenciar clínica, pero me vuelvo a sentar con el que era el director general del Castellón, que era Jordi Brusola, y me dice, quiero que estés. Yo le digo, Jordi, es que no me apetece... No sé, quería parar un poco, pero bueno, llegamos a un acuerdo. Ahí llegamos a un muy buen acuerdo económico porque yo pensaba que no me lo iban a aceptar nunca y me lo aceptaron, así que estuve 2 años en el Castellón. Y de hecho estabas en el Castellón y tenías gente tuya metida en el Castellón, sí, ya o después. Claro, no, ya. Yo llego al Castellón también coordinando un poquito el servicio, ¿no? O como de jefe de fisios. Y ya llevo gente mía a trabajar siempre conmigo. Ya cuando yo me voy, meto a alguien de mi equipo. Meto a un fisio que es de confianza mío, que estaba conmigo en clínica, que de hecho ese fisio, cuando yo me voy lo meto, ahora está trabajando en el Olympique de Marsella, está trabajando en fútbol también a primer nivel, o sea, monto un equipo de trabajo potente. Fíjate, nosotros en el Castellón éramos entonces segunda B, un fisio que ahora está en el Olympique de Marsella, que es primer nivel Champions, y yo, éramos, claro. Imagínate eso para un equipo como el Castellón con los recursos que tenía. Claro. Pues, y aparte, ese año que vuelvo subimos a segunda, y el año de segunda fichamos al doctor Giner, que era jefe de servicios médicos del Valencia, y lo ficha al Castellón, porque allí discute con los propietarios de allí, y teníamos un equipazo. A nivel médico yo creo que teníamos el mejor equipo de segunda, pues sin lugar a dudas. Y a partir de ahí, ¿cómo pasas? O sea, ahí estás tocando segunda, ¿no? Segunda división. Segunda división, clínica muy bien y muy a gusto. Y de ahí, vale, de ahí me llega la oferta de Italia. Vale, entonces, de un equipo de Italia. Un equipo de Serie A de Italia, Udinese, que ahí estuve 2 años con Udinese. Entonces me llega la oferta para Udinese. Y entonces en ese momento tenías gente tuya en el Castellón. Claro. Y esa gente se quedó. Se quedó. Y tú te fuiste a Udine. En el momento en el que estaba abriendo la clínica nueva. Clínica a 600 metros. ¿Por qué me fui? Porque yo, por ejemplo, había rechazado una oferta ese mismo verano de un equipo de España, un primera división en España, porque no lo veía. Yo estaba montando clínica, estaba en Castellón, en casa, muy a gusto, y al final para irme a un equipo en el que pues, trabajar y punto en fútbol no me suponía. Te. Pero me llega la opción de Italia, que económicamente
fue muy bien porque igual yo negocié lo que para mí era justo para poder irme y dejar lo que dejaba. Y luego a mí me llama de Italia el equipo que entonces, el servicio médico que llevaba 3 años teniendo menos lesiones de Europa. O sea, el Udinese el equipo médico de Udinese era una bomba. Claro. Porque llevaban 3 años siendo el equipo europeo con menos lesiones. Claro. Y era un equipo español. Jefe de servicios médicos español. Éramos 7 fisios, de los 7, 5 españoles, y a mí me contratan como ecografista. Yo no iba como fisio, claro. Iba a pautar, a valorar y marcar un poquito tratamientos. Y luego a trabajar con un médico que para mí es uno de los referentes que he tenido y que me han marcado más, que es el doctor Tenore, que es un médico italiano que venía de la Juventus, un médico con una solera brutal, que es el que a mí me metió mucho en el mundo del PRP, porque allí lo hacíamos mucho. Claro. Estuve 2 años en Italia, trabajando con el club y trabajando con Fabio en su consulta privada con el doctor, haciendo PRPs, infiltraciones y demás, que es lo que yo he traído ahora aquí. Claro, es lo que te estás trayendo aquí a Clínica. Exacto. Y incluso aquí a España, que no se está tratando tanto el PRP. Que, ¿o no? Exacto, que para mí somos referentes un poco porque en España hay 3 traumas que trabajan el PRP o las infiltraciones así ecoguiadas de forma potente. Y nosotros ahora mismo, para mí, somos una referencia. Aquí en Castellón, además. Lo tenemos en Castellón. ¿Y con qué jugadores? Porque yo, o sea, he visto en tu clínica las camisetas que tienes de jugadores. Son todas gente que has tratado, gente que simplemente has coincidido, gente que o sea, ¿con qué jugadores has tratado? Todos los que tú has visto en clínica son jugadores que he tratado. Es verdad que luego hay con algunos que trato más, con algunos que trato menos. Pero he tenido experiencias muy chulas. Por ejemplo, yo he tratado, tú has visto la camiseta de Buffon, ¿no? Es la mítica, claro, que está ahí. Sí. Porque Buffon coincidió con el doctor Tenore en la Juventus, entonces tenían una relación muy... Y él se venía a tratar con nosotros cuando yo estaba en Udine. Él estaba en el Parma jugando y venía todos los meses a tratarse, infiltrarse para aguantar y ir aguantando. Y esa camiseta que yo tengo ahí es la camiseta de su último partido. Qué bueno. De profesional. Una de las 20 que pide ese partido. Claro. Me la claro, no es esa, ¿no? Claro, pero es de su último partido de profesional. Yo, por ejemplo, he tratado a Cannavaro. También le he hecho tratamientos porque igual tenía confianza con el doctor y como yo era su ecografista, a Cannavaro lo iba tratando yo. A todo esto, yo tengo una historia de que un día, señor Cristian, le mando un audio, estoy hablando con él de la final, me manda una foto que estaba en una sala viendo la final de la Champions, no recuerdo cuál era, del Madrid, sí, porque claramente han tenido tantas que no nos acordamos, y de repente le digo, ¿ese es Cannavaro? y lo tenías al lado, en la mesa. Sí, al lado. estaba cenando ahí con nosotros, sí, porque teníamos una buena relación y justo coincidió que yo me llevé a uno de mis preparadores físicos de aquí de Castellón, Jorge, que es el que está un poco coordinando el servicio de entrenamiento aquí en Castellón. Tuvo una lesión de un jugador del Udinese fea, quería llegar a la Eurocopa y como los plazos que le daban no le servían, me pidió ayuda y le llevé yo con Jorge, me llevé para allí a Jorge y estuvo Jorge 2 mesecitos, creo 5 o 6 semanas, no recuerdo cuánto tiempo, con el jugador para hacerlo llegar a la Eurocopa, que lo hicimos llegar, y ese día cenamos viendo la semifinal del Madrid contra el City. O eso, vale. Y estábamos en la sala donde la vimos con Cannavaro y su equipo. Y es verdad que me dije, no me acordaba de eso, sí, yo tengo esa imagen en la cabeza. Pues a él lo he tratado varias veces también. Pero no es uno de estos con los que sean mis jugadores. Que realmente tengas... Al final, mis jugadores son otros, que son los que trato. Por ejemplo, ahora viniendo para aquí con uno de ellos, con el Tucu, que es al que le llevo todo. Pues se rompió un dedo del pie hace 3 semanas, pues hablo con él del proceso, de lo que tiene que hacer, de lo que no. Ahora esta semana, pues... tengo que hablar también con un chico, un jugador que está en el Oporto para ver de aquí a final de temporada una recuperación que tiene que hacer, ver cómo se la gestiono yo, que tengo que ver cómo lo hago, como si ir un día a la semana, si estar una semana allí y una aquí, a ver, porque le quiero seguir, porque le tengo mucho cariño y le quiero seguir. Entonces sí que tengo 5 o 6 jugadores con los que trabajo siempre que tienen algún problema, y otros pues que por algo puntual me han llamado, han llegado a mí por lo que sea, por un compañero, por lo que sea, para ver algo concreto, he ido, los he tratado y he vuelto. Eso te iba a decir, aquí, ¿cómo lo haces? O sea, hay veces que vienen a tu clínica, hay veces que te desplazas tú. Normalmente me desplazo. En verano los hago venir a todos, porque en verano es muy complicado, todos quieren, a lo mejor hay 5 jugadores o 6 que a la vez tienen que tratarse y
Entonces, vienen a Castellón a pasar 4 o 5 días en Castellón, a la playa, al sol, y los trato. Pero luego durante el año, cuando lo necesitan, me llaman, Cristian, me ha pasado esto, mañana, pues yo el día siguiente estoy en su ciudad. Me organizo, cancelo agenda ese día, lo paso al día siguiente, vuelo, ida, lo valoro y vuelta. Y es verdad que yo siempre les pido trabajar con el club. O sea, yo voy, les intento ver en el club para tener ecógrafo, tener todo, si no me lo llevo yo. Pero... Es mucho más fácil porque, sí, claro, estamos hablando de desplazamientos que te vas a qué ciudades te vas. a Porto, me voy a Sevilla, me voy a Grecia, me voy a Italia, donde sea, donde esté el jugador. Claro, Donde esté el jugador. Y además de un día para otro. claro, porque tiene que tratarse ya y... Es verdad, yo tengo ecógrafo portátil, tengo todo para hacerlo, pero a mí me gusta hablar con el club porque así yo voy, lo veo en el club, está el médico y algún fisio presente y yo mi valoración la ven. Claro. A mí me dicen, no, tiene una rotura, y yo le valoro y le digo, vale, y esto también, y esto, y vamos a hacer esto, ¿y qué os parece si el tratamiento es este? Entonces, el jugador sé que va a seguir mi tratamiento porque tiene mucho poder para eso, pero no quiero que sea una guerra con el club, quiero que Claro. sea, oye, si hacemos este tratamiento por esto consensuado, Claro. y así hacemos que sea todo de buena fe. Y lo que me ha pasado muchas veces con esto es que he ido con un jugador y luego el club me ha llamado y me ha dicho, oye, tenemos un jugador con este problema, y si te vienes y lo valoras porque han visto cómo trabajo con el ecógrafo, o porque Claro. han visto un poco que yo soy muy transparente con eso. O sea, que aparte de que has trabajado en primera división con el Udinese, además has estado en varios clubes de Europa. He ayudado cuando me han Ayudado. llamado. Muy bien. Es decir, no con clubes, sino con jugadores, Con pero jugadores dentro de y los esos clubes. jugadores al final... Intento que hablar siempre con el médico del club, con el readaptador, con el fisio que está de jefe de servicios médicos. Entonces intento que la relación sea... Porque ahí sí que hay muchos problemas. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de algún jugador que haya venido de viaje, a lo mejor, y se haya liado la No. cosa? No, no, eso no se puede. No. No, la verdad que trabajo con jugadores muy profesionales, muy profesionales. Mira, te voy a contar una Sin muy decir buena, nombres, a lo pero mejor. no, te voy a decir nombres y apellidos, porque es que este verano estuvo aquí uno de los jugadores que estuvo aquí, de hecho este año ha estado 2 veces, porque luego tuvo una lesión y le dieron permiso para venir. El Tucu Pereira, que está ahora en el AEK de Atenas. Entonces, esto es un jugador que al final es argentino, tiene mucho peso, es un jugador que allá donde va tiene mucho peso en vestuarios, porque es un tío con mucho... Es un Sergio Ramos, vamos. Es un tío que tiene mucho peso porque tiene ese aura, ¿no? Ese carisma. Entonces él llegó y aquí pues se cogió en Benicàssim un apartamentito unos días con la familia. Y yo qué hice, como venía con la familia, le dije, le dejo un coche, que yo tenía un coche, ¿no? Para dejarle. Le dejo el coche con tan mala suerte que el coche no tenía seguro. Claro, esto que no piensas, que el seguro me había caducado un lunes y era un martes. Y en 4 días que estuvo en Castellón, le pararon los 4 días la policía. O sea, eso a mí no me ha pasado en la vida. No, a mí tampoco. No sé por qué, pero le pararon los 4 días. Y el primer día le paran, enseña todo. Y el segundo día le paran el seguro caducado de ayer. Claro, Seguro una multa, caducado. claro. Y coche retenido y él me llama, oye, que estoy a pie, que me han Que dejado a estoy- pie. O sea, imagínate, ¿eh? Pero bueno, no son anécdotas. Anécdota pero buena. es chula. Esa fue cuando me llamó, digo, pero... ¿Cómo que...? Sí, el seguro está caducado, me decía. Digo, pues mira, seguro caducado y... Benicàssim. ¿Quién has conseguido que vaya a clínica? Pues clínica, hemos tenido mucho jugador en clínica. Por ejemplo, Pablo Hernández, que ahora es nuestro entrenador, ¿no? El Sí. entrenador Del Castellón. está como un tiro. Pablo Hernández ha venido mucho a clínica. Pablo Fornals, también de Castellón. Muy Cubi, el mítico Cubi. Cubillas Que de Cubi es Castellón. otro mítico que siempre que está por Castellón. Pablo Fornals, que Lo está en el vemos. Betis. Pablo Fornals está ahora en el Betis. Y luego jugadores Son- así, es un máquina, jugadores que a lo mejor no conocemos tanto, que son de aquí, Liberto, Dela, que está en el Levante, el Tucu ha estado por aquí, Claro. algún jugador que es francés, que está en la liga francesa también. O sea, Pero normalmente... Suelo ir yo. Sueles ir tú, ¿no? Te es más desplazas cómodo tú más. para todos, Claro. porque cuando ellos vienen, para mí de logística es un caos, porque yo les tengo que ayudar. Llegan a Valencia, ayúdales a que vengan a Castellón, hotel. Para mí es un caos, para Claro. mí es mucho más fácil apañarme yo en una ciudad que ellos se apañen en Castellón. Claro. Castellón a nivel logística no es una gran ciudad para eso. Claro. Entonces para mí es mucho más fácil ir, a no ser que quiera trabajar con ellos 4 o 5 días. Entonces les pido venir porque yo no estoy en ningún sitio 4 o 5 días. Claro. O sea, tú vas, estás un El día, rato... ida y vuelta. Intento vuelta, hacer ni ida y nada. vuelta en el día. Alguna vez he hecho noche por combinación o porque quería hacer un tratamiento y ver evolución, pero
intento que sea ida y vuelta. ¿Alguna vez has llegado a hacer viaje, tratamiento a uno, viaje a otro sitio, tratamiento a otro? Mira, una vez hice 3 ciudades en 3 días. A ver, sí, hice Francia, me fui a París, a ver a un jugador a París. Cuando estuve 3 días en París, porque fui a ver a un jugador en París y había quedado con él un miércoles, pues yo me fui el lunes, hice el lunes, martes ver París, que no lo conocía, hice el tratamiento con él. ¿País? ¿Porque París. estaba en el país Saint Germain? No, porque él era su ciudad, le habían dado 2 o 3 días libres y había ido a París a ver a la familia, entonces coincidimos, quedamos en París. De París hice directo Sevilla para ver a Pablo, estuve con Pablo 3 horas, o sea, yo llegué a las 6. Con Fornals. Sí, llegué a las 6 y cogí el vuelo de vuelta a las... No, llegué a las 3 y cogí el vuelo de vuelta a las 6, algo así. Que solo estaba 3 horas en Sevilla. Entonces él me recogió en cuanto llegué, hicimos tratamiento y me volvió a llevar. Aprovecho, Fornals, si te quieres pasar por aquí, perfecto, cuando quieras, estás invitado. Es un crack, ¿eh? Y a la vuelta volví a Valencia y de Valencia paré a ver a Adela, que está en el Levante, es el capitán del Levante. Y lo traté a él en su casa y ya me volví para Castellón. Ya te volviste para Castellón. O sea, en 2 días hice 3 jugadores en 2 días. Imagínate, esa fue una buena carambola. ¿Cuál es tu... Ahora mismo estás en clínica, estás en Castellón, no estás en ningún equipo? ¿Cuál es tu próxima andadura en algún equipo? ¿No te quieres mover? Sabes que para acá ahora estoy en un punto en el que tengo 2 nenas pequeñas, como he dicho antes, y quiero facilidades con ellas. Es decir, no me quiero perder nada. Claro. Entonces ahora es complicado, porque hasta ahora yo cuando había pensado en irme era con familia conmigo, pero es verdad que desde que la pequeña nació eso ha sido muy complicado y ahora mismo yo no me veo en ningún sitio. Hemos tenido justamente entre el verano pasado y este verano han habido 3 o 4 opciones muy chulas. Eso es lo que quería comentarte, te quería preguntar. ¿Has tenido ofertas tentadoras encima de la mesa? He tenido opciones chulas. De hecho, hubo una oferta que fue muy muy buena de Arabia. Me llamaron para ir a un equipo de Arabia para ir como coordinador. Y esa es la que me planteé realmente. Me planteé porque entonces yo aún estaba con la que era mi pareja y nos planteamos en cuanto volvimos de Italia, le prometí que ya nos quedábamos en Castellón, hicimos la mudanza y el día después de acabar la mudanza me llega la oferta. A mí me pilla en Italia, que había ido a ver a amigos que tengo allí, bajo del avión, veo la oferta y le llamo y le digo, me ha pasado esto, te he pasado la oferta por correo, creo que fue algo así, y digo, me va a matar, le mando un audio, ¿no? Y a los 2 minutos me llama y yo esperando que me dijera, ¿estás loco? Ayer acabamos la mudanza, me prometiste. Y me llama y me dice, no, estoy mirando colegio para las niñas en esa ciudad, era Doha. Y digo, para, que no nos vamos. No, ¿cómo no nos vamos a ir? ¿Tú has visto? Entonces, sí que negocié varias veces con este club, pidiendo cosas locas, pues, vale, quiero 2 coches familiares y la matrícula de mis hijas en el británico que hay en la ciudad y la casa que he visto me gusta esta. O sea, pidiendo cosas estratosféricas. Las daban todas, claro, pero no me vi con ganas de irme. Claro. Porque yo quería firmar 1 año y me obligaban a firmar 3. 1 año me habría ido. Entonces no firmamos. Pues no. Y luego he tenido otra oferta. ¿Qué oferta era? O sea, ya que no dices equipo. Era una oferta muy, muy buena. Una oferta que en 3 años me jubilaba. Vale. Me retiraba, no jubilarme no, porque no me jubilaría nunca, que me gusta lo que hago. Pero si me hubiera ido los 3 años, habría vuelto el año que viene. Y... Dime un baremo de 50 a 200.000, no, dime un baremo de 100 a 200.000. Pues te digo que si hubiera estado los 3 años me habría vuelto con 7 dígitos. Hostia. Habiendo estado los 3 años. Ya vas a pensárselo. O sea, es una barbaridad. Eso claro, para un fisio es una auténtica barbaridad. Claro. Neto. Te hablo de neto, ¿eh? Claro, estos países no pagas impuestos. O lo que a ti te ofrecen, ellos pagan los impuestos. Entonces, claro, no es lo mismo, siempre digo, no es lo mismo ganar 20.000 euros que tenerlos en el banco. Claro, en España los ganas y los gastas. Claro. Cuando a ti te los dan fuera, los tienes en el banco. Que claro, porque no tienes los gastos. Ahí te pagan todo, te dan prima, todo. La verdad que eso era una locura. Además era una ciudad, pues que no hubieras, 1 añito nos hubiéramos ido, que las niñas aprendieran inglés. En un británico que yo no lo pagaría aquí. Pero claro. ¿Y qué más has tenido encima de la mesa? Y luego, por ejemplo, hemos tenido siempre hablo en plural porque yo cuando digo hemos pienso en familia y es el fallo que tengo, ¿no? Que al final
me voy yo y dejo atrás eso, que es lo que no estoy dispuesto. Pero tuve un par de ofertas de equipos de España, primera división, una del sur y otra del norte, que la del norte ya la había tenido antes, pero que no me convence porque en España no hay dinero. Al final en España el fútbol no mueve dinero. A un fisioterapeuta le pagan lo que le pagan, sea que estés en tu ciudad o no, y al final irme a una ciudad como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Sevilla, para irme a cobrar lo mismo que me está pagando el Castellón, Claro. pues para eso me quedo en casa. Claro. Pero es verdad que ahora mismo no tenía ganas de tiempo familiar. Y ahora actualmente tengo una oferta encima de la mesa que llevo negociando con ellos 4 meses, porque la primera oferta fue un no, mi respuesta ha sido un no, y seguimos hablando de un equipo de Italia, un equipo top, que ahora mismo está top 3 de Italia, y que me llama mucho la atención porque la ciudad es una ciudad que me encanta, el equipo es un equipo muy chulo, y lo he estado alargando para que si decido irme sea 4 meses. Claro. Que no es lo mismo estar sin ver a mis hijas 4 meses que 11. Claro. Que dentro de esos 4 meses pues ya habría hablado con la mamá que una semana al mes ya lo habríamos organizado, pero aún así, pese a tener todo de cara, no es algo que a día de hoy me haría mucha ilusión, pero no creo que me compense, porque en lo económico está bien, pero no es para jubilarme. Claro. Y no sé si me apetece ahora perderme 4 meses de las niñas, claro. Porque aquí estoy muy bien, no necesito. Pero es verdad que a nivel profesional digo siempre, ostras, me apetecería. Realmente si fue hace mucho tiempo no hubieses vivido la experiencia, pero claro, es eso. Y estas ofertas, o sea, tú tienes un manager, simplemente es porque conoces a gente, al final nosotros... es porque te mueves, porque hay manager de fisios. No hay tanto dinero como para que alguien viva de eso. Claro. Pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando me fui a Emiratos, sí que me fui con un representante que llevaba al entrenador, y él nos lleva a todos, una empresa que se queda un porcentaje y te llevan lo jurídico, lo todo. Pero yo todo lo demás no, me han llamado a mí por teléfono y me han dicho, esta es la oferta, ¿la quieres? Sí, no, yo negocio, digo, vale, esto lo quiero, pero neto. Yo no entiendo cómo va eso, pero yo quiero esto tenerlo en el banco. Si me lo das en el banco, me pones una casa, me pones tal cual y cual, me voy. Y eso siempre es por contactos. Simplemente porque te has movido, porque... Uno me llega por un compañero, porque le hablan de mí a este equipo médico. El otro es porque el médico con el que he trabajado no sé dónde me recomienda. El otro es porque un jugador... Siempre es así. Vale, pero realmente, o sea, ¿qué es lo que te diferencia a ti de otros fisios para que estés teniendo estas ofertas, para que estés entrando en estos equipos? ¿Hay algo que te esté diferenciando? Pues mira, en realidad lo que me diferencia a mí de otros fisios realmente es la formación que yo tengo, si te soy sincero, porque no conozco muchos fisios con 5 másters. Claro. Al final yo hago el máster de deportiva y me quedo ahí en el fútbol. Entonces, eso a mí me abre un abanico a que yo entiendo las lesiones de una forma diferente a lo que entiende otra persona que no tiene la formación, ¿no? Es como todo, contra más formado estás en una cosa, claro, más abanico de herramientas tienes. Y luego, yo siempre he sido muy transparente, yo soy muy sincero. Yo si te tengo que decir una cosa, te la voy a decir, no al bien de mi economía, sino soy muy claro. Entonces yo creo que al ser claro hace que mi relación con los futbolistas sea muy buena, porque yo cuando le digo que sí es que sí, cuando le digo que no es que no, aunque si te tengo que decir que te vas a perder la final, te lo digo sin pelos en la lengua. Hoy te enfadas conmigo y el día después de la final me vendrás y me dirás, eres el único que me fue claro. Entonces genero una relación de confianza, porque yo intento ser muy, muy sincero y muy transparente con todo el mundo, jugadores, con médicos. Entonces creo que ahí la clave de la fisioterapia tiene que ser esa, ser sincero. Y también diría, o haría un llamamiento a los fisios, que cuando no llegan a entender algo, que igualmente sean sinceros con un paciente y te digan, hostia, no sé lo que te pasa, ves a buscar otra idea o otra opinión, que no por eso pierdes pacientes, que la gente tiene mucho miedo a eso, no ser tan atrevidos. Hay cosas que no sabremos, pues que alguien que sepa te lo diga y te lo devuelvan con el diagnóstico como toca. Claro. Pero yo con eso soy muy sincero. ¿Hacia dónde crees que va, ya que estamos hablando de deportivo, hacia dónde crees que va la medicina deportiva profesional? ¿Crees que toca la parte que hemos comentado de medicina? Sí, obvio. Toda la medicina en general va a ir por ahí. Es decir, un jugador que no mejore hábitos se va a lesionar más. Más ahora hay 60 y pico partidos por temporada, meten selección más partidos todavía. Entonces, con más razón aún, hoy en día un jugador o se cuida
24/7 o no puedes rendir. Claro, no es lo mismo que antiguamente, pues un Ronaldinho que salía de fiesta. Que Antes no sé los qué. jugadores jugaban 35 partidos una temporada, ahora juegan 70. Claro. Es el doble, menos descansos, más estrés, más presión social, más exposición. Entonces el estrés ese se traduce en lesiones. Si un jugador no se cuida o no cambia hábitos, ya no sirve ese jugador que no cuida la alimentación o que no cuida el alcohol, eso ya no sirve. Claro. Ya no existe eso, ¿eh? Hoy en día el jugador que veis rendir en primera división es un profesional. No habrá ni un jugador en primera división que no sea profesional. Que 2 días lo vean de fiesta tomando algo no lo convierte en no profesional. Claro. Ese jugador está 24/7 cuidándose. Come, duerme, entrena, todo para rendir. Por El que eso- no lo hace no llega a primera división. Claro. Y por eso también estamos viendo que los jugadores antes a los 35 se retiraban todos. Ya vemos un Modric con 40 en A los Milán. 35 se retiraban dando pena. Exacto. A los 35, si el que quería retirarse bien se retiraba a los 31. Claro. Los últimos 4 años decías, recuerdo yo ver a Hierro y decir, "Es que no, tiene una grúa". Y Zidane se retiró con 32. Claro. Y ahora ves a Modric con 40 dando recitales en Italia. En Italia O a que... Cristiano que físicamente sigue siendo imparable. Sí. O Messi ¿cuántos años tiene? 40. Sí, sí. Es que, ojo, ¿eh? Y es porque esos jugadores son profesionales. Claro. Me vas a decir tú a mí que Sergio Ramos no es un profesional, si es que eso es un bicho. Y le ves físicamente y dices, tienes 10 años más que yo y estás 10 veces mejor que yo también, claramente. Entonces, hoy en día el fútbol es cuidarse, y el cuidarse, cuando se entienda esto, dentro de 4 o 5 años, todos los jugadores se cuidarán hábitos mejor que ahora. No solo medicina o medicación, no, se cuidarán todo. Mejor relación con la alimentación, con el descanso, con el sol, todo Claro. lo que hemos hablado antes. Claro. Se pondrá de moda lo de Marcos Llorente, dentro de 5 años estarán todos así, dejarán de criticarlo. Claro. Sí, Ahora ha le sido toca muy a él. criticado. Yo creo que luego él se ha crecido también más. Ha dicho... Le ha venido muy bien. Sí, Le ha venido le ha muy venido bien. muy bien. Y yo aplaudo a Marcos porque le lleva el mismo grupo que llevaba Deulofeu. Ah, O sea, van de la misma línea. Y ese es el futuro del futbolista y de la persona de a pie. Va a ser Claro. ese. Y lo entenderemos dentro de 5 años. Él va a ser el que alzó la voz, pero no se está equivocando, ¿eh? claro, Para nada. claro. Perfecto, Cristian. Pues nada, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya está. Así que bueno, para todos los que queráis seguir, darle la campanita, que seguiremos dando caña por aquí. Un saludo a todos.